Antes de hablar, tu voz podía oír. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. En mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Yo sin valor pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. Interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para mí es un gran placer estar hoy aquí con ustedes como invitado después de haber disfrutado de la alabanza. Quiero darle gracias a Dios por poder estar ahora compartiendo con ustedes. Bienvenidos a todos los de Berea Tepozotlán, los de Berea Nicolás Romero y aquellos que se conecten de cualquier otro lugar. Bienvenidos todos. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Javier Ríos, soy el pastor de Berea León, y reciban un saludo de acá, desde León, de toda la iglesia. Hoy es para mí, decía yo, un privilegio estar compartiendo con ustedes. Le doy gracias al pastor Moy que me ha hecho el favor de invitarme a ser parte de esta maravillosa serie basada en el Evangelio de Juan, llamado Un Evangelio para Todos. Y hoy me toca a mí la parte de compartir Juan capítulo 6. Y te voy a pedir que abras tu Biblia allí en tu lugar o en donde estés, en el Evangelio de Juan capítulo 6, y vamos a comenzar en el versículo 1 para que podamos tener esta historia maravillosa de la cual hoy quiero hablarte. Juan capítulo 6 dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¡Qué maravillosa historia! Comida gratis es el nombre de esta historia. Comida gratis, la alimentación de 5,000 varones tan solo. Podíamos aceptar que fácilmente eran 10,000, considerando que hubiera mujeres y niños. Fácilmente 10,000, si no es que muchos más. Pero había 5,000 varones, esa es la cuenta oficial. Y es hermoso cómo vemos esta historia que muchas veces a lo mejor tú has oído. Cómo Dios multiplicó los panes y los peces entre tanta gente. Y sabes, a veces esto queda como una historia nada más. Quiero platicarte una historia que yo en lo personal viví. Hace muchos años, cuando comenzábamos Berea, estábamos en un reto. Y recuerdo que esa vez era un reto de mujeres y esa vez había llegado más mujeres de las que teníamos contemplados. Y entonces se hizo toda la cena del primer día conforme a lo que se había presupuestado de personas que iban a ir, incluyendo a los servidores. Y recuerdo que después de hacer la cuenta y después de estar ahí los hermanos de cocina, pues haciendo números y todo, dijeron: no va a alcanzar. y realmente no iba a alcanzar. Y recuerdo que nos pusimos a orar y le impusimos manos
y a esa olla, que era solo una olla, y dijimos, Padre, multiplica este alimento que sea suficiente para las retistas, para las mujeres que vienen. Y oramos y empezamos a repartir. Nosotros sabíamos que como servidores, no importaba si comíamos o no, la verdad es que eso era lo de menos, lo importante es que ellas comieran. Y nos preocupaba un poco porque pues era pozole y a veces la gente quiere repetir. Y entonces dijimos, bueno, primero vamos a servirles y después, si vemos que queda suficiente, podemos decirles que pueden repetir. Y así sucedió. Entonces empezaron a repetir platos y a repetir platos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que mientras servíamos y mientras estábamos ahí sirviendo plato tras plato, tras plato, tras plato, eran 96 personas, una cosa así, no recuerdo exactamente el número, pero era un grupo muy numeroso de retistas. Servíamos y ¿sabes qué? La olla no bajaba, realmente no bajaba. Parecía que de repente bajaba, pero seguíamos sirviendo y sirviendo y sirviendo. Cuando ya hubieron repetido de plato, los servidores empezamos a comer también y los servidores empezaron a repetir plato y ¿sabes qué? La olla no bajaba. Para no hacerte el cuento largo, al final de ese reto, tuvimos que repartir en bolsas a los servidores y a quien quisiera, quien quería llevar pozole. Porque sobró y sobró. Al día siguiente les dijimos, quien quiera pozole del de ayer puede repetir. Y hubo mucha gente que repitió todo en una sola olla y el pozole no se terminó. Así que para mí esta historia en Juan capítulo 6 es una historia muy real. Es una historia que yo viví en lo personal y que yo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque lo viví, porque sé que Dios es el que hace ese tipo de cosas. Dios es poderoso, el mismo Dios de hace 2000 años, el mismo Dios de esta historia maravillosa en Juan, es el Dios que actúa hoy. Pero además de eso, hoy te decía yo que quisiera que meditáramos en esta parte de comida gratis, porque dice aquí que esta ocasión ellos estaban siguiendo a Jesús, habían visto a Jesús hacer muchas cosas y su fama se había empezado a distribuir por todos lados. Mucha gente estaba oyendo y tú sabes que cuando la gente está necesitada, ya sea que tengan enfermedades o parientes enfermos, ya sea que tengan necesidades económicas o necesidades emocionales, cualquiera que parece ofrecer una solución, la gente va y les sigue. Todavía no hace muchos años, aunque todavía sucede, pero antes era muy evidente, cuando pasaban en las calles algunas personas vociferando o con una bocina diciendo algún remedio y mire usted que de noche no duerme y que los callos le duelen, a usted que le huelen las patas y alguna cosa así, todo estaba el maravilloso remedio de tal, ¿no? ¿Y sabes qué? Se vendía. Se vendía, ¿por qué? Porque la gente cuando está desesperada siempre busca soluciones aún en lo más increíble. Y entonces cuando ellos escucharon que había alguien que estaba solucionando problemas, ellos se avalancharon a Jesús. Además de esto, recuerda que el pueblo de Israel estaba en espera. Ellos estaban esperando a la venida del Mesías, el profeta que Moisés había pronosticado desde hacía siglos y siglos. Ese Mesías ellos lo estaban esperando y entonces también era la sensación de, ¿será este el Mesías? Y recuerda que los judíos lo que querían era un Mesías que los liberara de Roma, del Imperio Romano. Esa era su motivación para ir. Entonces cuando ellos llegan a este lugar, uno de los detalles que nos dice Juan, y si nos los dice por algo será, dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Es equivalente para nosotros más o menos a el día de la independencia. Es más o menos ese tipo de festejo el que ellos tienen en la Pascua. Y ellos estaban esperando y estaban en los días de comer, cercanos a los días a comer el pan con hierbas amargas. Y entonces en este escenario, Jesús viene y hace este milagro.
Y quiero que analicemos algunas cosillas. Para empezar, primero, quisiera que analizaras cómo es la respuesta de las personas a las necesidades. Para empezar, tenemos a un Felipe, ¿verdad? A Felipe el práctico. Felipe, el que estaba luego allí haciendo números. Jesús dice de Felipe que era un judío en todo el rigor de la palabra, ¿no? Felipe, un hombre que después se convirtió en un evangelista tremendo. Y este Felipe, en el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero aclara ahí mismo. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre está probando los corazones. No a ver si es chicle y pega, a ver si pasa la prueba. No es ese tipo de prueba. Recuerda que en la Biblia, cuando algo es probado, es para que sea aprobado. Cuando algo es probado, es como pasado por fuego, para que la persona misma se dé cuenta de que ahora puede salir o puede tener mejores experiencias, mejores pruebas y más grandes. Y entonces Jesús está probando a Felipe a ver y que Felipe se dé cuenta de cómo está su fe. Y Felipe es muy práctico. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios, es decir, como 200 salarios mínimos de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Recuerda que para ellos el pan no es como nosotros. Nosotros hubiéramos comprado un montón de conchas, un montón de bolillos y haríamos partición y todo, ¿no? Los panes de ellos son grandes, en especial cercano a la fiesta de la Pascua, y son delgados, lo que a lo mejor conoceríamos como las pitas o esas cosas, ¿no? Y entonces los panes normalmente se reparten. Eso es la costumbre. Ahí no hay de que cada quien toma su pieza y mío apartado. Eso no existe allá. Eso era repartir el pan. Así que era la costumbre, pero Felipe dice, no nos alcanzaría, ni siquiera para que agarraran un poquito. Y entonces hay personas que cuando vienen los problemas o cuando hay algo imposible, de inmediato, ¿sabes qué? Hacen números. De inmediato dicen, bueno, es que no se puede, es que esto y es que el otro, es que yo no gano tanto, es que yo necesito esto, es que necesito lo otro. Son prácticos ante los problemas. Siempre esperan a reaccionar, siempre esperan a solucionar todo ellos mismos. Felipe estaba ensimismado y diciendo, ¿cómo le hacemos? Ya había hecho la cuenta, ¿no? Aún cuando juntáramos 200 denarios, podría ser que eso lo tuvieran por ahí a lo mejor, pero dice, eso no nos alcanza. ¿No será que tú también estás enfrentando problemas y estás queriendo hacerlo por tus propios medios? A ver si te alcanza, a ver si no te alcanza. ¿Sabes qué? Jesús nos dijo que fuéramos a Él. Otra persona que estaba allí, después en el versículo 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo es que Felipe llega a Jesús con esta solución? Sabes, para mí, Andrés es como un ilógico. Felipe es lógico, Andrés es ilógico, el soñador. Llega a Jesús diciéndole, mira, aquí está esto, pero no es suficiente. ¿Pero por qué? Si él sabía que no era suficiente, llega a Jesús y se lo dice. Algo había en la mente de Andrés que él entendía que era posible que Jesús hiciera algo. Probablemente Andrés estaba pensando, esto no nos alcanza, pero a lo mejor te alcanza para ti, Señor. Y a lo mejor tú puedes compartir con nosotros, los discípulos, algo, pero los demás no lo sé. Pero Andrés está ahí poniendo a la disposición algo que es completamente absurdo, algo que es completamente ilógico, esperando que Jesús diga qué se hace con ello. Y sabes que también así pasa con las personas.
A veces algunos cuando entienden que están pasando algún problema, lo único que pueden clamar es decir, Señor, esto es lo que hay, te lo ofrecemos. Aquel día nosotros le pusimos las manos a la olla, me acuerdo muy bien, estábamos ahí, bueno, no la tocamos porque nos hubiéramos quemado, pero pusimos las manos en la olla y dijimos, Señor, multiplica este alimento, que sea suficiente, que sea de su agrado. Y Dios lo multiplicó. Y ¿sabes qué? Por cierto, no es la única vez que ocurrió, ocurrió otras ocasiones también. Pero uno sabía, no es suficiente esta olla, pero Señor, es lo que tenemos y es lo que ofrecemos. La otra persona que me interesa mucho que entiendas es el muchacho. No se nos explica aquí si Andrés anduvo buscando y preguntando a ver quién tenía de comer, o fue el muchacho el que se acercó. Pero como quiera que haya sido la circunstancia, este muchacho entendió que lo que él tenía podría servir de algo a alguien. Aquí está. Esto es todo lo que tengo. Podría él haber visto, no hay de comer, están buscando, a mí se me hace que nos van a mandar sin comer. Eso no era como ir a la tienda ahí al rato y nos agarramos unas tortas o nos encontramos un Subway en la esquina. No era nada de eso. Era caminar kilómetros y probablemente quedarse ahí a acampar porque algunos ya eran muy noche para que salieran a sus casas. Y este muchacho pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a asegurar mi comida. Pero en lugar de eso, él lo presentó. Y a mí me encanta ese tipo de personas porque es el tipo de personas que dicen, no tengo nada, pero lo poquito que tengo lo pongo al servicio de Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Lo multiplica. A lo mejor tú eres una de esas personas. A lo mejor tú has tenido la necesidad de ayudar a otro. A lo mejor se ha acercado a ti personas que tienen problemas y es muy frecuente, muy frecuente, más de lo que te puedes imaginar, que tú tienes problemas. Vamos a pensar en el matrimonio. ¿Y quién crees que te llega a pedir consejo de matrimonio? A alguien. Tú estás apenas queriendo salir de eso y viene alguien y te dice, ay amigo, ay amiga, mira que tengo mis problemas con mi pareja y esto y lo otro. Y tú por dentro dices, pero ¿yo qué voy a decir si yo estoy peor? ¿No? Entonces, necesitas entender, ¿no? Que no se trata de lo que tú eres o tienes, sino que lo poquito que nosotros somos, lo poquito que tenemos, Dios, Jesús, lo puede multiplicar. Y muchas veces, esto es lo que sucedió con ellos. Así que yo quisiera preguntarte, tú, ¿qué tipo de persona eres? ¿De qué tipo, con quiénes de ellos te identificas? Pero antes de terminar o antes de pasar a la última parte, quisiera que entendieras que hubo otro tipo de personas allí en esa historia maravillosa. Y es las personas que recibieron la bendición, las personas que comieron. Aquellos que simplemente les dijeron, bueno, recuéstense aquí. Y ellos se recostaron con sus familias, como era la costumbre, se hacían grupos, recostados, no acostados, no es lo mismo, sino recostados en el pasto, ahí esperando a ver qué había, probablemente haciendo sus fuegos, sus fogatas, para calentarse y esperar la noche, porque seguramente muchos ahí quedarían. Y entonces ellos de repente reciben el alimento. ¿Cuántos de ellos supieron cómo fue? Pues yo creo que casi todos, porque la voz se corre muy pronto, ¿no? Entonces dice aquí que Jesús oró por el pan. Y esta es una señal o un símbolo de lo que habría de ser en aquello que conocemos como la cena del Señor o la última cena. Que Jesús es el pan de vida, y eso se los dice más adelante. Él es el pan de vida, y cuando Jesús hace ese partimiento del pan, Él les está dando a entender que su cuerpo va a ser partido. La costumbre, cuando se parte el pan, es, y sobre todo cuando se acerca la Pascua y en la Pascua,
es hacer la clásica oración que, según se cree, fue pasada de Melquisedec a Abraham y de Abraham a toda la descendencia de Israel. Y entonces ellos toman el pan y dicen, Baruch ata Adonai Elohenu, melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Creador o Rey del cielo, que sacas el pan de la tierra. Y entonces lo parten. Y esa oración es hermosa porque, ¿sabes cuántas veces has pensado tú de dónde viene el alimento que hoy te has llevado a la boca o el que te vas a llevar? Sí, seguro que muchas veces oras y das gracias a Dios por los alimentos. Pero esta oración va más allá de eso. ¿Cómo sabes tú qué tuvo que hacer Dios para que la tierra produjera y sacara trigo, por ejemplo, que se convertiría en harina y que luego se convertiría en pan Bimbo, ¿no? Por poner un caso. ¿O cómo sabes tú cómo Dios bendijo a los animales para que se reprodujeran y que luego en esas granjas pues fueran procesados? Dios es el que provee, Dios es el que hace. Ninguna de esas empresas, por mucho que se esfuerza, está asegurada al 100% que las cosas van a suceder siempre o que siempre van a tener los suplementos. Entonces, cuando tú oras y dices, gracias Dios mío, porque tú nos sacas el pan de la tierra, es entender, Dios, tú eres el que provees, tú eres el que das. Y lo mismo pasa con Jesús. ¿Sabes? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ni tú ni yo podíamos salvarnos, llegar al cielo, salvarnos del infierno, a eso me refiero. Ni tú ni yo podemos salvarnos. No nos alcanza. Por mucho que trabajemos, por mucho que nos esforcemos y tengamos el proceso más eficiente de salvación o de religión, no hay religión que te salve, no hay religión que alcance. Tienes que entender que lo que se necesita es recibir el pan de vida, Jesús. Ellos recibieron esa enseñanza. Lo triste es que la mayoría no lo entendió. La mayoría solo recibió el pan. Y creo que esa es la parte triste de la historia. A mí me da pues tristeza pensar en que hay muchas personas que vienen a Dios, a Jesús, buscando algo. ¿Sabes? Allí en el versículo 15 de este pasaje dice, versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Jesús se fue si él es el rey de los judíos? Si ese fue a lo que vino. Ese era el momento en que Jesús aceptara el reinado, porque Jesús entendía que no era el tipo de reinado que ellos querían. Ellos querían que Jesús, el profeta, el Mesías, los liberara de su opresión, de sus enemigos, de lo que ellos veían. Y ¿sabes qué? Cuando no fue así, ellos se decepcionaron. Más adelante en este capítulo dice que muchos volvieron atrás, incluso no solo los de ese momento, sino muchos discípulos, los que ya le habían seguido, volvieron atrás, porque Jesús después les dice, ustedes me siguen, vienen a mí en el versículo 26 solo porque les doy pan. Y también allá en el versículo 2 nos dice, y le seguía gran multitud, ¿por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, mucha gente solo seguía a Jesús buscando algo, queriendo un rey que te dé algo. Hace no mucho escuché la historia de una persona, bueno, alguien que conocí, que ya no va a la iglesia. Y parte de sus motivos para no ir a la iglesia es que dice, ya lo intenté y no me funcionó. ¿No me funcionó qué? O sea,
¿Qué esperabas que te funcionara? ¿Qué esperabas tener? Pero sabes que mucha gente va así a la iglesia, va así a Jesús, esperando tener algo, y cuando aparentemente no tienen ese algo, o cuando verdaderamente no tienen ese algo, a lo mejor están orando por un familiar enfermo y sabes que Dios decide llevárselo. ¿Sabes qué? Muchos se sienten como defraudados y se enojan, como si Dios nos debiera algo. Entonces, este punto es importante entenderlo, porque ¿cuál es tu motivación para buscar a Jesús? ¿Comida gratis? ¿Salud gratis? ¿Trabajo gratis? ¿Otro grupo de amistades gratis? ¿Qué es lo que tú buscas en Jesús? A mí me gusta mucho pensar en qué pasó con aquellos que estaban del otro lado, los discípulos, los apóstoles. El versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado, todos obtuvieron lo que necesitaban, se saciaron. Pero sabes que después volvieron a tener hambre. Y si, así pasa con esta persona que yo te decía. Me dio mucha tristeza porque ella decía, no me funcionó. Cuando yo sé que Dios le había dado muchas cosas, físicas, emocionales, mentales, económicas. Dios le había dado ya muchas cosas, y que diga, no me funcionó, es lamentable, trágico. Pero pasa. Pero hay otros, dice que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sabes? Los apóstoles se quedaron cada uno con una cesta. Las cestas de aquel tiempo, o este tipo de cestas al que se refiere, son cestas grandes. Para que te des una idea, es el tipo de cestas en donde a Pablo lo descolgaron de un muro, es decir, aguantan a una persona. Es decir, ellos obtuvieron un montón. Así como nosotros tuvimos que llevar nuestras bolsas, porque no llevábamos topper ni nada, llevar nuestras bolsas de pozole después del reto, así ellos llevaron algo más. ¿Sabes? Unos son los que van a Cristo solo a consumir, solo a esperar, solo a recibir. Pero aquellos que van a servir siempre obtienen más. Siempre son los que salen ganando. Y no me refiero, porque esta es la enseñanza aquí, no me refiero solamente a obtener dinero. Eso no es la importancia de esto. Ellos obtuvieron pan, el pan de vida, peces, aquel que les iba a enseñar a pescar. Así que ellos estaban obteniendo algo más allá, algo más espiritual. Tienes que entender, o tienes que pensar, ¿qué tipo de persona vas a ser tú? ¿De los que piden o de los que sirven, de los que dan? Si eres de los que dan, vas a obtener más y más y más bendiciones. Fíjate que después, con esto voy a terminar. Al final, cuando la noche pasa, ellos se van al otro lado, Jesús camina por el agua y llegan al otro lado del mar. Amanece y ellos ven que no está Jesús y van al otro lado del mar y no entienden cómo es que Jesús había llegado allá sin una barca, y entonces le empiezan a preguntar y empiezan a buscarle otra vez, y Jesús les dice, ustedes me buscan porque les doy de comer, y los trata, digamos, duramente, ¿no? Les dice, trabajen por el pan celestial, y les habla de ese pan celestial. Yo soy el pan de vida. Y entonces dice, lo único que tienen que hacer es creer en mí. Y empieza a hablarles y muchos vuelven atrás, nos dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También quieren? ¿Ustedes también quieren irse? Jesús no dependía de nadie, ni de sus 12, ni de nadie para hacer la obra. Pero me encanta la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que, traducido en una sola palabra, sería el Mesías.
Ellos creyeron y entendieron, aquí nos vamos a quedar. Nosotros lo vamos a dejar todo. No importa. Nosotros ya hemos obtenido lo que queríamos. Palabras de vida eterna. Y con eso quiero que reflexiones hoy. ¿Qué buscas en Jesús? ¿Que sacie tu necesidad? Lo puede hacer y seguramente lo hará. Pero después de eso, ¿qué más? Lo más importante es que Jesús sacie tu corazón con palabras de vida eterna. Lo más importante es que tú recibas la vida eterna. ¿La tienes ya? ¿Has recibido a Jesús, el pan de vida? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador, aquel que no podías tú haber trabajado por él, sino que Dios lo mostró y lo trajo? ¿Has recibido tú la salvación no por lo que tú hiciste, por obras, sino por lo que Jesús hizo? Y si no, yo te invito a que lo hagas hoy. Este es el día. Si no estás seguro, si tienes a Cristo en el corazón, mira, hazlo. Invítale a tu corazón. Dile, Señor, ven a mi vida. Así que te voy a invitar a que hagas una oración conmigo para que recibas a Cristo en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo, Señor, en este día yo reconozco que estoy necesitado de ti, que necesito tu perdón, tu vida eterna. Reconozco que he pecado. Te pido que me perdones. Pero también reconozco que Jesús pagó mis pecados en la cruz. Acepto ese pago. Acepto ese pan de vida. Dame vida eterna hoy. Te recibo como mi Señor. Y a partir de ahora, lo que tú me pidas que yo haga, eso es lo que voy a hacer. Bendito seas, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, que nos das el pan espiritual. Amén. La Biblia dice que cuando uno recibe el pan de vida a Jesús, no tendrá hambre jamás. Será saciado. Que el Señor sacie tu corazón. Que el Señor sacie tu vida entera. Y que cuando nos veamos por allí, cuando platiquemos, me puedas contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Muy amada Iglesia Berea, es un hecho que estamos pasando tiempos difíciles y que no sabemos qué tanto tiempo estará esta situación, pero Dios sí lo sabe y Dios tiene cuidado de ti y de mí, de tu sustento y de mi sustento, de tu salud y de mi salud. Y también tiene cuidado de todos los que están a nuestro alrededor y espera que nosotros seamos luz para ellos. Pero la necesidad continúa, la necesidad crecerá, por lo tanto, querida Iglesia Berea, tu mayordomía es importante aún en este tiempo. Y yo te aseguro que no se acabará ni el aceite ni la harina de tu casa, porque el Señor, como en los tiempos antiguos, proveerá cada día lo necesario. Solo sé fiel y sé buen mayordomo y que Dios te bendiga grandemente. Amén.